En el atletismo la prueba reina son los 100 metros. Los 100 metros son de aquí hasta allá. Si usted o yo decidimos caminar 100 metros es un poco menos que el largo de una cancha de fútbol profesional, que llegan hasta 120 metros. Lo haremos entre 40 y 60 segundos a un buen paso. Un atleta amateur, un atleta que hace el ejercicio solo por hacerlo, los hará aproximadamente, hay quien los hace en 15 segundos. Un atleta de nivel panamericano lo hará entre los 10 y cachito hasta los 11, por ahí estará. La élite de los velocistas profesionales lo hacen en menos de 10 segundos. Son los consentidos, son los herederos del hijo del viento, son los verdaderos millonarios del deporte y son los más cuestionados. ¿Le parece? Vamos a caminarlos. Ben Johnson había calificado, estamos hablando de los Olímpicos de 84, muy discretamente a la final de estos Juegos Olímpicos, a los que no acudió, por cierto, la Europa entonces socialista, detrás de la cortina de hierro, el boicot de la Unión Soviética. Los mismos que en el mundo esperaban las 4 medallas de Carl Lewis. Carl Lewis, recordaron, el atleta más completo. Y en Los Ángeles 84 iba por los 100 metros, por los 200, por el 4% y por el salto largo. La versatilidad era lo suyo. También la arrogancia. En la gran final, todos los ojos puestos en Carl Lewis. El silencio sepulcral de los, yo diría que más de 100,000 espectadores que, conteniendo la emoción, nos encontrábamos, era un privilegio, en el viejo Estadio Olímpico de Los Ángeles. De pronto, Ben Johnson se adelanta a la salida. Era una salida en falso. La repetición muestra que lo hizo a propósito, tratando de desconcertar a Carl Lewis. Al disparo final, Carl Lewis sale un poco lento. Esa era su costumbre, ese era su estilo. Sam Grady, su compatriota, toma la delantera hasta los 80 metros. Grady dice que sintió que la medalla era suya. Cerró más fuerte, solo que, también confiesa, con el rabo del ojo comenzó a ver que Carl Lewis venía cerrando como un ciclón. Era imposible superarlo. Solo lo vi pasar, dijo Sam Grady. Carl Lewis obtenía el primero de sus 4 oros olímpicos de aquellos Juegos Los Ángeles 84. Sam Grady lo sigue, lo alcanza, lo felicita, al igual que el resto del grupo, excepto el medalla de bronce, el canadiense Ben Johnson. Johnson se prepara entonces frenéticamente. Entrena muchas horas, de muchos días, de muchas semanas. Su objetivo es solo uno: convertirse en el hombre más rápido del planeta. Derribar a Carl Lewis de su trono. Finalmente llega el Mundial de Roma 1987. Ben Johnson ha registrado los mejores tiempos por debajo de los 10 segundos en los últimos meses. El físico de Ben Johnson es impresionante. Absolutamente transformado. Descomunal. Un atleta impresionante, insisto, por los 4 costados. La musculatura es mucho mayor, bien marcada. Ni un gramo de grasa. En la final de Roma, Ben Johnson arranca con tal fuerza que casi pierde el equilibrio. Se repone y a los 10 metros alcanza a Lewis, que, como hemos comentado, siempre arrancaba flojo. Pero lo rebasa y se va solo hasta la meta. El tiempo es impresionante, 9:83. Es un nuevo récord del mundo por 1/10 de segundo. Finalmente el título, la gloria y los grandes contratos están de su lado. Pero faltaban los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Verdad, casi rompo mi propio récord. Eso será después. Pero aquella tarde del 24 de septiembre de 1988 será recordada para siempre como el antes y el después en la historia de los deportistas y de los velocistas universales. El canadiense, nacido en Jamaica, tierra de grandes velocistas, Ben Johnson, le arrebata la gloria olímpica al gran favorito, al consentido de todos, al hijo del viento, Carl Lewis. Pero vamos a completar nuestros 100 metros.
Carl Lewis se queda helado, pasmado, seco, diríamos. No articula palabra. Su mirada está perdida no en los festejos, sino en el horizonte. Por ahí alcanza a insinuar a algunos micrófonos que se le acercan que en la línea había algunos que hacían trampa, que eso se veía de inmediato. No dan nombres, pero todos entendieron que hablaba por Ben Johnson. Nosotros ya completamos nuestros 100 metros, ellos lo harían con otra perspectiva. Quienes estábamos en el estadio aquella tarde, sobre todo en la Torre de Babel, que es la zona de prensa, sabíamos que venía algo grande, silencio sepulcral. Carl Lewis arrancaría en el carril 3, dicen que es el de los ganadores. Langford Christie estaría en el 5. Ben Johnson lo haría en el 6. El canadiense arranca a su estilo, comiéndose la pista desde el momento del arranque, tenía mucha potencia. Carl Lewis, el hijo del viento, lo haría a su manera. Faltando 20 metros, Carl Lewis se da cuenta que la distancia es la misma. Y es entonces, lo confesaría después, cuando el hijo del viento se da cuenta que la gloria se le va como agua entre las manos. Solo observa a la distancia cómo Ben Johnson, el canadiense nacido en Jamaica, es el nuevo campeón olímpico. La medalla de oro y algo peor para Carl Lewis. El nuevo récord olímpico y mundial para el nuevo rey de los velocistas, Ben Johnson. Carl Lewis quería saltar frente a Ben Johnson en esos momentos y decirle todo, absolutamente todo lo que sabía, lo que sentía, pero no lo podía comprobar. Sus trampas, su doping, esos secretos a voces, esas voces que además iban más allá de los rumores. Y sin embargo, en el momento en que él pudo hablar, recordó a su padre fallecido hacía un año. Las palabras de su padre eran implacables. Dignidad, hijo, le había dicho siempre. Dignidad. Carl Lewis se acerca, como buen deportista, apretando los dientes y estrecha apenas la mano de Ben Johnson, que saborea en ese pequeño roce su momento, por el que había apostado todo, su único fin, destronar a Carl Lewis para convertirse entonces en el hombre más rápido de la historia. Aparecen los rumores. Por ahí de las 3 de la mañana, varios reporteros, cazanoticias, se dan cuenta que algo anormal ocurre en el edificio sede del comité organizador de los Juegos Olímpicos. De forma poco usual, el príncipe Alexander de Merode, de Bélgica, presidente de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, ingresa. Pero bueno, los rumores arrecian y se desvían. Se habla de unos pesistas rumanos que dieron doping positivo. A las 2 de la mañana del día siguiente, el lunes 27 de agosto, de forma discreta, de Merode se reúne con la comisión médica, compara los resultados de las dos pruebas, la A y la B, que abre, como marca el reglamento, en presencia del jefe de misión de Canadá, Andy Letharel. Y ya no hay dudas, Ben Johnson da positivo. El Comité Olímpico Internacional dará su informe unas horas después, a las 10 de la mañana. Yo estaba en la sala de conferencias aquella mañana esperando las 10 de la mañana, asignado por esta empresa. El ambiente ya no era de rumores. El ambiente se cortaba con un cuchillo. Se hablaba de un figurón que finalmente sería descalificado. Se decía que el Comité Olímpico Internacional finalmente se metería con los intocables, con las grandes figuras. Al mismo tiempo, Anne de Letharel, la jefa de misión del Canadá, en forma discreta y en otra sala, se había reunido con Ben Johnson, en privado, con discreción. Ella comentó años después que le dio un abrazo al atleta. Decía que su mirada estaba perdida y los ojos de fondo amarillo. Y le dijo, palabras más, palabras menos, Ben, de todas maneras te queremos, pero me tienes que dar la medalla. Finalmente, eres culpable.
la noticia de la descalificación de Ben Johnson se esparce como reguero de pólvora por todos lados. Al mismo tiempo que esto ocurría, el avión en que Johnson viajaría sale rumbo a Canadá. Algunos periodistas lo acompañan, cadenas de televisión, revistas, le pagan un dinero, muy bueno por cierto, para que platique su historia exclusiva ya a bordo del avión. Al principio Johnson se defiende. Su entrenador y mentor, Charlie Francis, acusa al equipo de Carl Lewis de manipular las pruebas. Imagínese usted ante el Comité Olímpico, me recuerda aquello de Maradona. Sin embargo, en una medida de alta dignidad, el gobierno del Canadá abre directamente una investigación y un juicio público al atleta o a los atletas canadienses sospechosos. Y no le queda más remedio a Francis y a Ben Johnson de confesarse culpables de medicarse con esteroides desde 1981, es decir, desde 8 años antes. ¿En dónde estuvo el error, pues? Dicen que lo medicaron 26 días antes de los Olímpicos, pero que si lo hubieran hecho 3 días antes, es decir, 29 o 30 días, quizá la prueba no hubiera dado positivo porque las sustancias que las enmascaraban entonces habrían sido más efectivas. Hoy esto no podría suceder por la sofisticación de los laboratorios. La Federación Internacional de Atletismo le retiró incluso su título de Roma 87. Johnson protesta sin resultados. 2 años después regresa disminuido físicamente. Califica, pero es eliminado en semifinales en Barcelona 92, en donde Lanford Christie se corona. Carl Lewis compite solo por una medalla en salto largo y reserva el 4% porque cuando las eliminatorias norteamericanas tenía una enorme gripe. Y bien, salimos del óvalo mítico de los 400 metros. A partir de entonces, de aquella tarde, de aquel suceso, de aquella situación triste, lamentable, los velocistas, los de la élite, los de la prueba reina, los ganadores, serían siempre cuestionados, una y otra vez después de sus triunfos. El actual rey de los velocistas, el enorme Usain Bolt, enorme en todos sentidos, insiste una y otra vez que él está limpio, solamente entrena en Jamaica, que su sitio es su casa y lo arropan. Millonario y se lo merece, signo de los tiempos. Estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. Es el hombre más rápido que ha corrido sobre la faz de la tierra. Usain Bolt, el jamaicano. Y sin embargo, él carga con todas esas losas que se les aventaron encima a todos ellos desde Seúl 88. El día en que el movimiento olímpico perdió su inocencia. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.